Buenas tardes, muchas gracias a todos por la presencia. En la presentación de hoy vamos a hablar sobre algunos factores que influyen en la estabilidad productiva en manzanos y algunas estrategias que podemos usar para obtener la estabilidad productiva. Cuando hablamos de estabilidad de producción, debemos tener en cuenta que varios factores afectan la misma. Como ya fue presentado por Max y Danilo, tenemos el efecto de la cultivar, porte injerto, conducción y otras tantas, siendo que todos ellos están interconectados y muchas veces no podemos separarlos. Sin embargo, para la presentación de hoy iremos a hablar sobre algunos de ellos, como la formación de yemas de flor, polinización y cuajado, raleo y su importancia, y algunas fitohormonas, que se pueden usar tanto para la formación de estructuras productivas como para el raleo. Tampoco podemos olvidar de la quiebra de la dormancia, que es una práctica que se hace en esta época del año. Bueno, cuando hablamos de estabilidad productiva, siempre pensamos en la cantidad de fruta que cosechamos durante las zafras. Pero, ¿cómo y cuándo se forma esa fruta? Y para tener una fruta, ¿qué tenemos que tener antes? La flor, ¿cierto? La floración es uno de los pasos fundamentales para que haya fruta y para una producción adecuada. ¿Y tenemos claro cuándo esas flores se están formando? O mejor, ¿cuándo que se forma la producción en manzanos? Para responder a esta pregunta, aquí podemos ver las etapas del ciclo productivo del manzano en dos zafras, la actual y la zafra siguiente, con los respectivos meses y épocas del año. Podemos observar en azul lo que está ocurriendo en la planta y que va a afectar a la zafra actual, y en verde la que va a afectar a la zafra siguiente. Podemos ver que la zafra actual tenemos la floración, después de la floración empieza el desarrollo de los frutos que va hasta la cosecha, después de eso empieza la caída de las hojas, con entrada en dormición después que 50% de las hojas hayan caído. Sin embargo, en cuanto tenemos todos esos procesos de la zafra actual, vamos a tener también la inducción, iniciación y diferenciación floral, que nada más es que el proceso de formación de la producción de la zafra siguiente. Entonces, tenemos que tener claro que en el mismo año vamos a estar jugando con la producción de 2 años, la actual y también con la producción de la zafra siguiente que está formando, que son las yemas de flor. Este proceso empieza con la inducción floral alrededor de los 30 a 70 días después de la plena floración y termina con la formación completa de las inflorescencias entre los 80 y 120 días después de la plena floración, siendo que todos esos procesos dependen del cultivar, carga de frutos en la planta, temperatura, entre otros factores. Aquí podemos observar que el cultivar afecta la época de iniciación floral. Se puede ver la diferencia entre la época de iniciación floral en dos cultivares de manzanos. A la izquierda tenemos la cultivar Gala, donde el pico de la iniciación floral se da alrededor de los 90 días después de la plena floración, y el cultivar Fuji, a su derecha, donde el pico de iniciación floral es más temprano, alrededor de los 70 días después de la plena floración. Y ustedes se deben estar preguntando, ¿por qué la importancia de saber eso? La importancia es que después que hubo la iniciación floral, las prácticas para mayor formación de flores en la planta no serán tan efectivas como si fueran hechas de forma más temprana. Otro punto importante es que cultivares que tienen una iniciación floral más temprana son mucho más susceptibles a la alternancia de producción, como es el caso de la Fuji. Sin embargo, si hacemos la poda de verano, práctica ya adoptada por algunos productores acá en Uruguay, iremos a tener una inducción floral tardía, a través del crecimiento de algunas yemas próximas al corte de las ramas podadas. Acá podemos ver cómo eso ocurre, donde en el verano cortamos las ramas de las plantas y parte de estas ramas forman una estructura productiva para la zafra siguiente. Hasta acá ya vimos cómo y cuándo ocurre la formación de la producción en manzanos. En estas diapositivas tenemos algunos factores que pueden ayudar o inhibir esta formación de flores. Entre ellos está el raleo temprano,
que está relacionado a la reducción de la cantidad de semillas que sintetizan gibberelinas, que son hormonas que tienen efecto negativo en la formación de flores. Siendo así, menor número de frutos tendremos menor número de semillas y menor cantidad de gibberelinas, teniendo una mayor chance de formar yemas de flor en vez de yemas vegetativas. Otro factor es la cultivar, donde algunos son más afectados que otros a la variabilidad en cuanto a la cantidad de flores formadas. También tenemos el portainjerto, que puede afectar en función del vigor que tenga, el riego y la nutrición de la planta, y las condiciones climáticas también pueden afectar esos procesos. La conducción del árbol y poda, que está relacionado a la cantidad de luz que llega y que la planta consigue transformar en fotoasimilados para actuar como fuente para las estructuras productivas como los frutos y yemas en formación, y el uso de fitohormonas para la inducción floral. Aquí tenemos algunas estrategias para aumentar la inducción floral, que son el uso de fitohormonas y el raleo. Siempre recordando que estas prácticas son efectivas cuando se realizan en las épocas correctas. Hasta aquí hablamos de la formación de la flor para la zafra siguiente, pero después que la yema de flor estuviera formada, no podemos olvidarnos de la superación de la dormancia en la primavera. Esta práctica es una práctica importante para una buena brotación y formación de las estructuras del árbol en las condiciones climáticas uruguayas, que se caracterizan por la mayoría de los años tener un frío invernal insuficiente para la superación de la dormancia y, consecuentemente, una brotación desuniforme afectando negativamente la producción. Sin embargo, podemos hacer una serie de intervenciones en el cultivo y así lograr una brotación uniforme y de calidad. Las principales prácticas son la defoliación otonal, que se puede hacer con la utilización de productos a base de nitrógeno, quelatos de cobre, con o sin surfactantes o aceite, y la importancia de la misma es para que la planta reciba el señal, que es la caída de las hojas, que tiene que entrar en dormancia y así empezar a acumular frío. Otra práctica son la poda, incisiones y doblado de ramas, que interrumpen el flujo de auxinas del ápice de las ramas a las yemas. Así las mismas tienen una mejor brotación. El frío artificial, solo en plantas de vivero. Y por último, los promotores de brotación, donde acá en Uruguay tenemos disponible el aceite mineral, la cianamida hidrogenada, el Dormex y el Erger con nitrato de calcio. En esta práctica debemos tener en cuenta que no hay una fecha fija para hacer la aplicación de los promotores de brotación y debemos siempre acompañar los modelos de acumulación de frío para que el producto tenga un efecto positivo en la brotación. Bueno, hicimos todas las prácticas disponibles para tener una buena floración y en nuestro monte efectivamente la floración fue buena. ¿Qué debemos tener en cuenta ahora? La polinización de nuestras flores y el cuajado de los frutos, ¿cierto? Y para tener una polinización y cuajado eficaz, necesitamos de plantas polinizadoras compatibles entre ellas y que tengan sincronía de floración, como pueden ver en esta foto de dos cultivares distintos en la misma fase de floración. También no podemos olvidarnos de los vectores de polinización, que nada más son que las abejas y la importancia de colocar colmenas de abejas en los montes. Las condiciones climáticas también afectan la floración y cuajado. Cuando se presentan días muy nublados y lluviosos en esta etapa, se puede afectar negativamente el trabajo de las abejas en la floración y también se puede afectar el balance de carbohidratos de la planta, haciendo que los frutos caigan debido a la baja disponibilidad de carbohidratos. Y por último, la receptividad estigmática y viabilidad del óvulo, para que ocurra la fertilización de las semillas. La producción de frutales a veces es difícil de entender. Una hora queremos muchas flores y frutos y después del cuajado, cuando tenemos muchos frutos, queremos sacarlos para que la producción del año tenga una buena calidad y para que la formación de estructuras productivas para el próximo año sea buena. Siendo así, otra práctica importante en manzanos es el raleo de los frutos. ¿Y por qué tenemos que hacer el raleo de manzanos?
Las manzanas generalmente fijan un número elevado de frutos, que si todos permanecieran en la planta serán de pequeño tamaño y además de eso, como ya dije, va a ser afectada la formación de las estructuras productivas para el próximo año, pudiendo ocasionar así una alternancia de producción, años de alta producción, años on, y años con baja producción, años off. Aquí podemos ver los principales procesos que ocurren en la producción de los frutos en la zafra actual y por qué la importancia de hacer el raleo de forma temprana. Como podemos ver, la división celular en el fruto ocurre después que la flor fue fertilizada, en la plena floración, hasta alrededor de los 35 días después de la plena floración. Después de ese momento, el fruto no va a aumentar más el número de células, solo va a aumentar el tamaño de estas. Entonces, si el raleo no fuera hecho antes de esa fecha, tendremos frutos de menor tamaño. También, como ya hablamos, esta cantidad excesiva de frutos va a afectar la formación de flores para el próximo año, un doble problema de hacer raleos tardíos. En estas fotos podemos ver el efecto del raleo en la producción de manzanos, donde plantas raleadas presentan una mejor coloración y tamaño de frutos, y a la derecha lo que queremos con un raleo adecuado, que es una producción de calidad y bien distribuida en la planta. Aquí tenemos los tipos de raleo que podemos utilizar en nuestros montes en semanas después de la plena floración, en que el 0 se refiere a la plena floración. Tenemos aquí el raleo manual y mecánico, donde el manual puede ser hecho en cualquier momento desde la floración hasta 3 a 4 semanas después de la plena floración, y el mecánico que generalmente es hecho un poco antes de la plena floración. Después tenemos el raleo químico, que lo podemos dividir en productos cáusticos, los quemantes, que su aplicación debe ser hecha en la floración, y por último las fitohormonas, que pueden ser usadas desde la plena floración hasta alrededor de 3 semanas después de la plena floración, donde son más empleados alrededor de 2 semanas después de la plena floración, con frutos de 10 a 15 milímetros. Aquí podemos ver el raleo mecánico y manual en un ensayo hecho por Ina Las Brujas, y cabe aquí destacar que para el raleo mecánico ser eficiente debemos tener un monte con una canopia delgada, como ya fue presentado por Danilo anteriormente. Aquí tenemos algunos raleadores químicos que podemos usar y sus distintas épocas, desde la floración, caída de pétalos, frutos con 10 a 13 milímetros y frutos con 15 a 18 milímetros o más. Siempre tenemos que tener en consideración que a medida que la fruta aumenta de tamaño, el raleo químico se torna más difícil de practicar y se pueden agregar aceite o adherentes para una mejor absorción del producto. Para tener una buena producción y estabilidad productiva, no basta tener en cuenta solo un factor que vimos de forma aislada. Una buena producción se alcanza cuando todos los factores como el raleo, carga de producción, poda, riego, nutrición, entre otros, son tenidos en cuenta y se presentan en equilibrio entre ellos. Bueno, quiero que quede claro con esta presentación que un monte frutal equilibrado con un ajuste de carga bien hecho y sin limitantes climáticas va a tener una producción constante a lo largo de los años. Como idea central de esta presentación debemos llevar en cuenta que un año jugamos la producción de 2 zafras, la zafra del año y la zafra siguiente. Un monte frutal con desequilibrio productivo puede producir poca fruta y alto vigor vegetativo en años de poca producción y mucha fruta con problemas de calidad en años de producción excesiva. Y el raleo como manejo permite incidir tanto sobre el tamaño potencial de la fruta en el año, como incidir en el número de flores para la zafra siguiente. Muchas gracias a todos los que están conectados y a los colegas de INEA por la ayuda con la elaboración de la presentación y de esta actividad.